Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Junta de Andalucía, sin duda alguna, lo hemos dicho más de una vez, la estafa que supone esta crisis y las medidas que se han ido adoptando para afrontarla tiene como una de sus consecuencias más dramáticas y directas la destrucción de empleo y del tejido productivo, la de mayor proporción en nuestra historia democrática, que nos lleva a la ruptura de la cohesión social por el deterioro sin freno de los servicios públicos y el empobrecimiento de la ciudadanía. Desde 2008 hasta ahora solo hemos visto destrucción de empleo y recortes de todos los salarios, del salario directo, del salario indirecto, del salario o de los salarios diferidos. Así encontramos récord histórico en la tasa de desempleo que en el año 2012 se agudizan y acentúan demostrando el fracaso de la reforma laboral. Ya se advirtió con una huelga general incluida. De manera que en el año pasado, el 2012, se ha destruido más empleo que en 2010 y 2011 juntos. A su vez, y como consecuencia directa de esta reforma laboral, una nueva estafa a la ciudadanía en general, pero también al electorado del Partido Popular en particular, encontramos un incremento disparado de muchos indicadores, negativos todos ellos. El número de trabajadores y trabajadoras que están inmersos en expedientes de regulación de empleo se incrementó entre marzo y noviembre del 2012 en un 43,8% en nuestro país, jóvenes con tasas de desempleo insostenibles, parados de larga duración, estamos hablando de un 53,6% del total de los parados, y hogares con todos sus miembros parados, un 15,4% de hogares andaluces, así como hogares que, además de tener todos sus miembros en paro, tampoco tienen ningún tipo de ingreso, 108.200 hogares en nuestra tierra. Evidentemente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía debe, conociendo y haciendo conocer sus limitaciones, priorizar la lucha contra el paro. De ahí que felicitemos sinceramente la celebración del Consejo de Gobierno monográfico para el empleo y las medidas adoptadas. En concreto, 21 medidas de fomento del empleo que hay que decir que, independientemente de su valoración e impacto, lo veremos más adelante, se aprueban a pulmón. Me gustaría remarcar nuevamente esto, sin otros recursos que los propios que previamente han sido recortados y haciendo filigranas para ponerlos a disposición del empleo. Buen ejemplo es el del Servicio Andaluz del Empleo, aunque seguramente no satisfaga al 100%, tengamos críticas, pero estamos hablando de un recorte del Estado del 57% de las políticas activas de empleo, 800 millones que nos quitan, y a pesar de ello logramos reintegrar 310 plazas para garantizar ese servicio público. Señor presidente, no puedo enumerar, no tengo tiempo, ni valorar todas y cada una de las 21 medidas que se orientan a la creación del empleo, al impulso de los factores productivos y a esas políticas activas. Pero desde la valoración positiva que tiene el Grupo de Izquierda Unida, Los Verdes, nos gustaría incidir en varias cuestiones, 3 al menos. La primera, que creemos la más relevante, la aceleración, garantizar la aceleración y ejecución inmediata de estas 21 medidas. Certidumbre, le decía yo ayer a la consejera de Presidencia, certidumbre sobre los planes, sobre sus partidas, también su calendario y su ejecución. En definitiva, certidumbre que se convierta en un compromiso solemne del Gobierno de la Junta de Andalucía con todos y todas las andaluzas para que estos planes puedan ser demandados y evaluados socialmente. En segundo lugar, continuidad en la posición exigente y pedagógica de este Gobierno. Y aquí el Gobierno de España debe entender que esto también es cosa suya y la ministra Báñez debe actuar con justicia y equidad. Compañeros y compañeras diputadas del Partido Popular, no se nos ayuda excepcionalmente a la comunidad autónoma andaluza. Se nos ofrecen fondos que hay que devolver con intereses al igual que al resto de comunidades autónomas. El problema es que existen otras comunidades autónomas que sí han tenido ayudas excepcionales y Andalucía no es menos que nadie, tampoco más, pero menos que ninguna otra comunidad tampoco. Por otro lado, Andalucía, lo hemos dicho últimamente, no puede derogar la reforma laboral, ojalá pudiéramos, pero tendrá que hacer todos los esfuerzos para combatirla y frenar sus consecuencias. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo hay que reforzar los mecanismos que faciliten la negociación colectiva y dé carta de naturaleza vigencia a los convenios colectivos. Y tercera, ambición y exploración de nuevas medidas. Está claro que debemos ser pedagógicos y explicar a las claras las limitaciones e imposiciones con las que nos encontramos.
Como la troika, esos grandes intereses económicos y financieros asfixian las legítimas aspiraciones de los pueblos, entre ellos las legítimas aspiraciones del pueblo andaluz, pero no como excusa, no como amparo ante nuestras propias responsabilidades. Y aquí lanzamos una propuesta, reiteramos una propuesta: el Banco Público de Tierras en Andalucía. Sencilla razón, no podemos permitir que haya recursos ociosos en nuestra tierra, como estas tierras, cuando hay andaluces que podrían generar riqueza y empleo con ello. Por lo tanto, instamos al Consejo de Gobierno a que ponga en marcha dicho Banco Público de Tierra. Y por último, señor presidente, hoy todo está en cuestión. La sociedad está más descreída que nunca y no hay institución en este país que no esté en cuestión. Y eso nos lleva a reclamar, a aspirar legítimamente a un nuevo proceso constituyente en nuestro país. De ahí que Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria por Andalucía, apueste por la movilización ciudadana como forma de llegar a una correlación de fuerzas que permita una salida social y justa a esta maldita crisis. Así, las próximas manifestaciones del 16 de febrero por el derecho a la vivienda, del 23 de febrero de las mareas ciudadanas y la del 28 de febrero, junto a la cumbre social en el Día de Andalucía, deben servir para avanzar en la construcción de un bloque social que permita invertir las dinámicas impuestas por el neoliberalismo. Solo así, con una Andalucía en la calle, en resistencia y en rebeldía, por su dignidad como pueblo en defensa de sus derechos, podremos salir de esta estafa. A ello también se debe de sumar con fuerza el Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Castro Román. Señor presidente de la Junta.